Damas y caballeros, bienvenidos a este panel sin censuras. Y aquí hemos preparado un equipo de jóvenes, estamos estudiando con los jóvenes y estamos tratando de darle también la oportunidad de que ellos puedan conocer lo que es, las profecías bíblicas y que Dios pueda, atrapar sus corazones con estas verdades que se están cumpliendo delante de nuestras narices. El mundo ahí afuera no sabe lo que le pasa al mundo. Nosotros aquí dentro, por la gracia y la misericordia de Dios, porque tenemos la luz, la sabiduría eterna, podemos interpretar las cosas que le están pasando al mundo. Y el tema de hoy, fin del mundo, ¿verdad o mentira? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Qué dice la NASA? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Mire, también la ciencia, la NASA, hay muchas cosas que no nos cuentan. Pero gracias a Dios que está la palabra del Señor, abierta para todos nosotros, y ahí nos cuenta el tiempo en que está el ser humano sobre el planeta Tierra, el tiempo, que la iglesia, usted y yo, tiempo de subir de la tierra a los cielos. Entonces este panel sin censuras. Soy el reverendo Joel Bugarín y quiero invitar por favor a los panelistas, hermano Jonathan, que pase por favor, hermano Cristian, vengan rápido, por favor, los que van a estar. Dani, entonces vamos a, en el nombre de Jesús, hablar de estos temas que muchos no se atreven a hacerlo. Recomendamos este material, 200 misterios, esto está ilustrado. Llévese por favor las cosas que usted va a aprender acá, es de suma importancia. Y lo que hoy vamos a estar hablando es, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de las 4 rebeliones angelicales. Y usted dirá, ¿pero qué tiene eso que ver con el fin del mundo? Mire, ¿verdad o mentira? Tiene mucho que ver. Y como esta cuestión, como este tema del fin del mundo es un tema muy amplio que abarca todos los campos para argumentar, no solamente bíblicamente, sino que científicamente, que el ser humano ya entró en la recta final por muchas razones. Pero vamos a estar viendo hoy desde el punto de vista espiritual la maldad, la violencia, la ciencia que no está en manos de Dios, sino en manos de gente impía. ¿Y quiénes son los que inspiran a los gobiernos rusos, chinos, coreanos, americanos, indios, para fabricar armamentos de destrucción masiva? Yo no creo que esa sabiduría venga del cielo, viene del mismo abismo. Entonces, apreciados, hoy vamos a estar tocando fin del mundo, verdad o mentira. Vamos a mirar el aspecto espiritual, lo que hay detrás de toda esta violencia, el avance científico, las nuevas leyes, este pacto de la ONU de la migración, pacto mundial de los inmigrantes. ¿A qué obedece? ¿Para qué todo eso? ¿Cuál es el tema de fondo? Y vamos a encontrar que hay una élite, el poder de fondo, el gobierno de fondo. Hay unas cuantas personas que digitan todo este mal que hay en el ser, en este planeta Tierra, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De establecer un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno en todas las áreas. Y cuando se habla de un nuevo orden mundial, estamos diciendo que este sistema económico, cultural, moral, religioso, político, ya es obsoleto, ya no sirve al propósito ¿de quién? De Lucifer. Anote por favor usted esta cita según Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Sabe lo que dice ahí la palabra? El mundo entero está bajo el maligno, bajo el control del maligno. Entonces hoy vamos a estar hablando de la primera gran rebelión que pasó, cómo nos afecta hoy, quiénes son los que se rebelaron en esa eternidad, y vamos a estar viendo también cómo ellos siguen operando hoy usando instrumentos humanos, instrumentos de barro,
organizaciones como la UNESCO, como la ONU, etcétera, etcétera. Vamos a estar viendo también la segunda gran rebelión, la que ocurrió ahí en el Génesis capítulo 6 con los ángeles, los vigilantes, un tipo de ángeles, mire, se metieron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Mire, y ese mundo fue anegado bajo las aguas. ¿Por qué? Porque le dolió a Dios con todo su corazón de que la maldad se había multiplicado. ¿Y cuál era el tipo de maldad que se estaba gestando ahí? Había una invasión sexual demoníaca, terrible, tremenda, que los ángeles se metieron con las mujeres y mujeres tuvieron hijos y se los llamó los nefilines, los gigantes, y se comían a los seres humanos. Y tal era la maldad que Dios tuvo que terminarlos. Eso va a pasar, como dice la palabra ahí en Lucas, en uno de los evangelios dice, así como en tiempo de Noé va a ser la última generación. Fin del mundo, ¿verdad o mentira? Es un tema muy amplio, vamos a tratar simplemente de darle una pincelada y si esto merece ser repetido lo vamos a hacer porque la Biblia tiene cosas extraordinarias. Y aclaro, vamos a estar tocando el tema del punto de vista de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tocamos este tema? Fin del mundo, ¿verdad o mentira? Jesús en los evangelios, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser el final de todas estas cosas? El fin del mundo, el fin del siglo. Jesús no habló del fin del mundo, habló del fin del siglo. Mucha gente cuando hablamos del fin del mundo cree que el planeta Tierra va a desaparecer, se va a quemar, se va a desintegrar. No, el planeta Tierra va a seguir. Lo que va a pasar es que Dios va a venir a purificar el planeta Tierra porque el planeta Tierra fue dado a los hombres, a nosotros. Miramos esto desde el punto de vista de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Esto tiene asidero bíblico. ¿Por qué? ¿Cuáles son las doctrinas capitales? Número 1, el hombre. Número 2, el pecado. Número 3, el Señor Jesucristo. Número 4, la salvación. Número 5, Dios. Número 6, la vida futura y también el infierno. Son doctrinas fundamentales que tienen que ver con el hombre, con Dios operando, con el plan eterno de Dios. Y hoy estamos llegando ya al final, al término, mire, de esta dispensación de la gracia. ¿Sabe lo que dijo el presidente ruso, el señor Putin? Él dijo que el nuevo orden mundial ya está en su fase final. Es decir, los que están detrás del poder, detrás de los gobiernos, Lucifer y toda esa organización humana, mire, se va a manifestar de una manera abierta. ¿Quiénes los detiene? ¿Quién detiene el poder del mal? Usted y yo por medio de nuestra oración. Cuando usted y yo seamos tomados, atacate Catalina con todo respeto, usando el término popular, aquí va a haber un caos terrible y tremendo. Las 4 rebeliones angelicales. Cristian, por favor, hablando de la primera gran rebelión, ¿cuándo ocurrió y por qué ocurrió y quiénes se rebelaron contra Dios? Bueno, esta primera rebelión es muy interesante cuando comenzamos a estudiar las escrituras y este tema tan profundo y nos preguntamos realmente dónde menciona esta tal rebelión. Bueno, la primera gran rebelión es lo que siempre nos cuentan en los medios, ¿verdad? Algunas veces de forma equivocada, pero según la palabra de Dios nos muestra cómo realmente es. Es cuando Satanás, o en ese entonces Lucifer, se rebeló contra Dios mismo. Bueno, ¿cómo fue eso? Y voy a tratar de explicarlo desde el punto de vista bíblico y bien sintetizado. ¿Qué pasa? Esta rebelión, ¿cuándo ocurrió? Fue aproximadamente, vamos a mirar desde un punto de vista panorámico, antes del relato de Génesis o durante aproximadamente el primero o el segundo día de la creación. Esta rebelión está redactada de forma explícita en los pasajes de Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Por ahí si quiere leerlo, yo no voy a poder hacerlo aquí ni explicar verso por verso. Esa rebelión, ¿cómo sucedió? Bueno, no fue algo de la noche a la mañana, fue algo en que tuvo su proceso. ¿Y cómo fue? Hubo un ángel, específicamente según la jerarquía, un querubín, por definición protector, que según las características que nos da Ezequiel capítulo 28, estaba encargado de la alabanza de Dios en aquel entonces. Estamos hablando antes de la creación del mundo que nosotros hoy conocemos, la tierra misma, nosotros, los animales, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
ese ser en su ser comenzó a crecer un narcisismo, un amor a sí mismo, porque la labor que él hacía era ser un canal por el cual la alabanza fluía hacia Dios. Y según el capítulo 28 de Ezequiel, la palabra cuando aparece y las multitudes de tus contrataciones, en el griego viene mulá, que significa, era un término comercial que se usaba en la época, que quiere decir, por ejemplo, si yo vendo un traje a $100, ese está estipulado que yo tengo que vender a $100, pero yo vendo a 150 y $100 figura que yo vendí y 50 es para mí. Bueno, eso era lo que Satanás o Lucifer en ese entonces hacía con la alabanza. Y tomaba un poco y ya le gustaba, y tomaba, y tomaba, y tomaba, y tomaba. Y desde ahí comenzó a nacer una especie de narcisismo donde todo el centro de su ser cambió totalmente de Dios a él mismo. Después de eso, según nos menciona el pasaje de Isaías 14, él comenzó a querer ser más que Dios y comenzó, como dice varios pasajes del Antiguo Testamento, comenzó a influenciar a un grupo de ángeles, ¿sí? A un grupo de ángeles. No sabemos la multitud, no sabemos la cantidad de ángeles en sí que él echó, sin embargo sabemos que fue el 33% del cielo que él llevó con él. Bueno, él influenció y creó una especie de revolución, una especie de rebeldía contra Dios. Ahora, Dios obviamente no podía permitir eso, entonces lo echó. Ahí viene la famosa pregunta, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Verdad? Y el pastor lo lanza muy interesante en su libro desde dos puntos de vista muy interesantes que yo estuve recalcando cuando estaba estudiando este tema. El primero, Dios quería probar a los ángeles. Todo lo que los ángeles conocían era a Dios. Sin embargo, él permitió que a Satanás le creciera, porque él no hizo que a Satanás le creciera tal narcisismo, sino que Satanás mismo lo decidió así. ¿Pero por qué no lo impidió? Porque él quería probar a todos los ángeles en aquel entonces. Aparte de eso, que Dios le entregó el libre albedrío, la capacidad, la voluntad, la libre voluntad de elegir lo bueno o lo malo. Eso iba también. Entonces, como dijo el pastor, él le entregó el libre albedrío para que ellos pudieran decidir, para que ellos tuvieran voluntad. Ahora, algo muy importante también. La pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué Dios no lo mató enseguida? Bueno, en ese entonces Satanás ya estaba creando una especie de confusión entre los ángeles, de tal forma de que si en ese momento Dios lo aniquilaba, se iba a quedar como un Dios injusto. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que hacer Dios en ese entonces? Tenía que emitir un juicio a ese ángel que se estaba rebelando contra él. Sin embargo, tal revuelta ya había en el cielo que no podía permitir que estuviera ahí. Por eso, Satanás es juzgado, después del periodo de la gran tribulación, es juzgado, es atado y después se libera y sabemos nosotros cuál es su final. Quiere decir entonces que esta rebelión que vos estás mencionando, estás contando, registrado en la palabra en Isaías 14 y Ezequiel 28, esos mismos ángeles que se rebelaron contra Dios son los mismos ángeles y el mismo Lucifer que está operando hoy y levantando a la gente en contra del Creador y insuflando su ego. ¿Para qué? Para que la gente opere fuera de Dios, fuera de su Creador. Entonces la maldad, mire, la violencia que hoy estamos viendo son los mismos espíritus, seres que en la eternidad, antes de la formación de la tierra, antes de la creación del hombre, fueron los que se rebelaron contra Dios y son los que están operando hoy día. Están con nosotros, es la historia bíblica. Está la segunda, luego vamos a ir comentando. Está la segunda gran rebelión, ya la que ocurrió cuando se formó el planeta Tierra, se formó al ser humano, porque el ser humano, según la Biblia, tiene 6,000 años sobre el planeta Tierra. Ahora, la Tierra tiene millones, millones y millones de años donde ya estuvo esa gran rebelión. Hubo un mundo, según la Biblia, un mundo pre-adámico, donde tocamos en este material muy interesante los seres que vivieron antes de Adán y Eva. Mire, y esos son hoy los alienígenas, son los espíritus, los ángeles que están viniendo con sus platillos voladores, etcétera, etcétera, que en los medios masivos hoy se está contando, publicitando de una manera muy insistente. Entonces, ¿por qué eso? Está preparando el camino para la tercera gran rebelión que va a ocurrir, donde Satanás va a ser arrojado aquí sobre la tierra. Vamos a hablar de la segunda gran rebelión. Jonathan, por favor, explícanos. En Mateo capítulo 24 Jesús habla sobre la señal de los tiempos y el fin del siglo.
Y en el versículo 37, ustedes lo pueden anotar, después pueden llevar en su casa y leerlo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días Como de en Noé. los días de Noé. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer, ¿qué pasó en los días de Noé? Y uno tiene que ir al Génesis capítulo 6 y versículo empezar 2. a indagar, pero de una manera amplia. Y eso es lo que muchos no hacen. Y nos perdemos tremendas luces, tremendas revelaciones de la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, como en tiempo de Noé, la última generación antes de mi regreso por segunda vez sobre el planeta Tierra va a ser como en tiempo de Noé. Y la pregunta es, ¿qué pasó en tiempo de Noé? Y la Biblia misma contesta eso en Génesis capítulo 6. Dice que viendo los hijos de Dios, tienen esa palabra, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas todas. Entonces esto es lo que pasó en Génesis capítulo 6, que vieron los hijos de Dios. La pregunta, pastor, es, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? Bueno, y ahí en el hebreo, los Elohim, que es una palabra aplicada a los ángeles, a los ángeles. Entonces, vemos claramente que la historia, a ella Flavio Josefo y otros grandes padres, el historiador judío, los padres de la iglesia del primer siglo ya debatieron esta cuestión con respecto de los ángeles, si tienen sexo o no tienen sexo, etcétera, etcétera. Pero sí vemos aquí que pueden procrear cuando ellos entran en esta dimensión, pueden procrear, y eso fue lo que pasó, y nacieron, dice, los gigantes. Y ahí en Isaías capítulo 26, verso 14 dice que ellos, los muertos, y los muertos en ese marco en el hebreo significan los refaítas. ¿Quiénes son los refaítas? Los sansomeos. ¿Quiénes son los sansomeos? Son los hijos de Gad, o sea, los gigantes. Ellos no van a resucitar. Tuvieron cuerpos humanos físicos, pero lo que había adentro era algo híbrido, era almas de ángeles, espíritus angelicales que Dios no había creado. Y ahí nacieron los gigantes. La Biblia dice que ellos no van a resucitar. Entonces, pastor, los ángeles, que se refiere a la Biblia, los hijos de Dios son los ángeles. Ellos tuvieron relaciones con los hijos, las hijas, con las hijas de los hombres. Pero ¿qué tipo de ángeles eran? ¿Eran vigilantes o qué tipo de ángeles era, pastor? Ahora, cuando hablamos de ángeles, es lo mismo que cuando decimos en la mar hay peces o en el río hay pescados. Pero vos te vas al río y encontrás un montón de variedades. Te vas a la mar y te asustás de las variedades y de los tipos de peces y estilo de peces, ballenas, tiburones, etc. Cuando hablamos de ángeles, en nuestra mente viene simplemente una figura de un ser con alas, blanquito, rubito, con ojos azules. No, pero cuando hablamos de ángeles, estamos hablando, la Biblia revela que están los arcángeles. La pregunta es cómo fueron formados los arcángeles, qué tipo de ADN tiene, cuál es su función. Están los serafines, están los querubines, están los ángeles comunes, están los 4 seres vivientes llenos de ojos por dentro, por fuera y por detrás. Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4. Mire, están esos seres, uno tiene cara de buey, otro tiene cara de águila. Mire, y usted va a Egipto, analiza toda la historia ahí de Egipto, las pirámides, y usted va a encontrar hombres con cara de perro o con cara de halcón. Seres. Y después nos vamos nosotros ahí al capítulo 4 de Mateo y encontramos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y estaba, que dice, con las fieras, un tipo de demonio, un tipo de ser espiritual que vive allá en las profundidades. Estamos hablando panel sin censura y lo hago con mucha responsabilidad. Le estoy dando así una pincelada, probablemente lo que usted está escuchando, lo está escuchando por la primera vez, pero tiene fundamento bíblico. Responsablemente estoy hablando y fundamentándome en la palabra. Entonces, esos ángeles, ¿tu pregunta fue? ¿Qué tipo de ángeles eran? ¿Qué Los tipo de vigilantes. ángeles? Bueno, correcto. Y está el otro tipo de seres espirituales, porque en el cielo hay millones y millones y millones de ángeles. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando de galaxias, estamos hablando de sistemas planetarios, pero repartidos por todo el universo. La Vía Láctea, donde estamos nosotros, el sistema solar, dicen los científicos, para salir del punto medio, fuera de ella, necesitas 200.000 años luz. Es decir, viajando a la velocidad de la luz en una máquina, la luz viaja ¿cuánto? 300.000 kilómetros por
360.000 kilómetros por segundo. Necesitas 200.000 años para salir acá. Y dicen los científicos que así como en nuestro sistema, hay miles y miles y millones repartidos por todo el universo. El punto es este: si el universo es tan grande, tenemos un Dios que es mucho más grande que su creación. Nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Ángeles. Cuando hablamos de ángeles, ya di esa ilustración: serafines, querubines. Mire, Satanás cuando cayó con toda esa jerarquía y ese orden, esa organización espiritual, y están los vigilantes que menciona ahí en Daniel, que son ángeles casi parecidos a los seres humanos, con un nivel un poco superior que Dios puso para acompañar el crecimiento, la madurez del ser humano. Ellos se enamoraron de las mujeres. Veían a las mujeres que eran tan hermosas y yo queremos también tener descendencia, y se rebelaron contra la orden del Dios Todopoderoso. Y ahí entró, como decimos nosotros, en este material explicamos la segunda gran rebelión, donde el propio diablo Satanás, al mezclarse con las hijas de los hombres, los ángeles a mezclarse con las hijas de los hombres, lo que quería hacer es, mire, quebrantar la simiente de la mujer para que no venga Cristo, mezclar todo ese ADN, porque ahí en Génesis capítulo 3:15 hay una promesa: la cera de la serpiente y la cera de la mujer. Cera significa simiente, semilla o esperma, y esa simiente es la que empezó a crecer y se llamaron los gigantes, los nefilines, que era la unión de ángeles con mujeres, y nacieron los gigantes. Y Jesús, que dijo, Que serían como en tiempos de Noé. en tiempo de Noé. Y fíjese, usted entra ahí en Google y va a encontrar gente que desesperadamente mencionan y dice: ayúdenme, porque hay demonios que vienen a tener relación sexual con las mujeres, y mujeres con hombres, demonios, los cubos, los incubos, sucubos, incubos. Mire, es algo extraordinario. El mundo espiritual, apreciados, es real. Para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. Usted, teniéndole a Cristo dentro de su corazón, usted está protegido por su sangre, usted está protegido por su maravillosa mano de todos estos poderes de las tinieblas. Segunda rebelión. Sí, y quería contar también que hay un libro que, si bien no está en la Biblia, es el libro de Enoc. También detalla un poco, pastor, la conversación que tuvieron los ángeles. Eso mismo que vos estás diciendo, porque la Biblia dice que pecaron, pero hay una conversación que no está aquí. Ahora, el libro de Lot, este servidor ha leído, y con todo respeto a opiniones diferentes, nada tiene que ver, o sea, nada, todo su contenido no contradice con lo que está escrito. Al contrario, amplía el pensamiento de lo que pasó en Génesis capítulo 6. Sería bueno que usted leyera eso para ampliar su conocimiento, porque Enoc ya tuvo una visión de las cosas que irían a ocurrir al final de los tiempos. De hecho, pastor, en el libro, ahí está parte, vos Sí. extraes parte, fragmento de lo que no, mucha parte, no solamente van a ver, sino el libro El Jubileo también está ahí, de Yasser. Sí. Hay fragmentos que la gente puede leer a lo que mejor la misma no conoce, Biblia, ¿verdad? la misma Biblia, el libro de Yasser, la menciona. misma Biblia menciona. Y otra cosa, Jesús manejó el libro de Enoc, sus discípulos manejaban el libro de Enoc. Mire, ya la gente del primer siglo, del segundo siglo manejaba ese libro, y lo que es más, el libro de Enoc es parte de la iglesia, parte de la Biblia cristiana en Etiopía, porque es un libro que contiene mucha riqueza histórica de lo que pasó en Génesis capítulo 6. Y para concluir, yo quiero que anoten estas citas, por favor, que es 2 de Pedro, capítulo 2. Ahí habla claramente del caso de Génesis capítulo 6. Exactamente. Lee, por favor, lee. Bueno, capítulo 2, versículo 4. Escuche lo que dice ahí. 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y no perdonó, y acá habla también de Noé, ¿verdad? No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó. Está hablando del contexto de lo que pasó Noé, la impiedad, los hombres, las mujeres y los ángeles.
pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto fue después de la rebelión, pastor. Correcto. Ahora, lee Judas 1:6. Anoten también eso, por Judas favor. 1:6, que amplía más de lo que pasó en Génesis capítulo 6, la unión de ángeles. Dice, fornicaron. Escuche lo que dice. Y dice Judas, bueno, tiene un capítulo más, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Interesante esa palabra, pastor. Sí, señor. En el griego, morada. El hábitat donde Sí. se le puso, salieron de ese lugar y se metieron aquí en el mundo de los humanos. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice acá, hay una comparación, miren esta figura retórica de comparación, como Sodoma y Gomorra, dice pastor. O sea que hay que entender también el contexto de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Relación sexual contra natura. Sí. Y a los ángeles se aplica eso porque tuvieron relación contra naturaleza. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tremendo. Y usted dirá, pero pastor, si hubo el diluvio, desaparecieron los gigantes porque después de Noé, después del diluvio, hubieron también gigantes. Ahí Canaán estaba lleno de gigantes. Y usted dirá, pero ¿cómo salieron los gigantes? ¿Quiénes intervinieron? Y estaban nuevamente esos demonios. Ese es otro tema que acá en este libro respondemos a ese interrogante basado en la palabra del Señor. Bueno, ya hablamos de la primera gran rebelión. Esos mismos demonios, esos mismos ángeles que ya no tienen perdón, mire, fueron los que influenciaron en Adán y Eva. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron al Señor y el mundo quedó bajo el maligno. ¿Por qué? Porque Dios le entregó a Adán y Eva el dominio, el control, la autoridad, mire, del mundo para que lo labraran, para que lo administraran, y ellos le entregaron ese poder al diablo Satanás, y Satanás lo obtuvo por medio del engaño. Esos mismos ángeles, esos mismos demonios, ese mismo equipo, mire, intervinieron ahí en el tiempo de Noé, ya haciendo el desastre moral y en todos los marcos. Ahora, estos mismos ángeles que están revelados, que están, mire, en contra de Dios y el propósito de Dios, la tercera gran rebelión, Apocalipsis 12, dice la Biblia, la palabra de Dios, que ellos van a ser arrojados sobre la tierra y luego Satanás va a ser tirado al abismo. Dani, háblanos por favor de la tercera gran rebelión. Bueno, la tercera gran rebelión se va a dar en el periodo de la gran tribulación. Ahora vamos a entender un poquitito, vamos a explicar un poquitito qué significa o qué es ese periodo de gran tribulación. En primer lugar, se va a dar, es un periodo de tiempo que inicia cuando la iglesia es arrebatada. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo nos da un poquito de luz, donde él habla acerca de lo que es el arrebatamiento, acerca de cómo es y cómo va a ser. Entonces, el periodo de la gran tribulación inicia exactamente cuando la iglesia de Cristo, que no es este edificio, sino es usted, soy yo, los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a ser tomados de esta tierra. Y el apóstol Pablo dice, y en el aire le recibiremos. Entonces, ahí inicia lo que sería el periodo de tiempo de una semana profética. ¿Cuánto tiempo es una semana profética? Son 7 años calendario hebreo, que un año tiene 360 días. Ahora, el periodo de tiempo también de la gran tribulación es el momento donde Dios va a enjuiciar la tierra y a todo ser humano que no le aceptó como Señor, como Dios, ¿verdad? En el tiempo que tuvo la oportunidad para hacerlo. Entonces Él va a traer un juicio y también Dios va a poner fin a los más de 6.000 años que Dios le dio la oportunidad al hombre para que pueda gobernar. Y le va a demostrar con esto, ¿verdad?, de que 6.000 años el gobierno del hombre no funcionó. Vemos periodos de gobierno de presidentes de 1 año, 4 años, 5 años, ¿verdad?, donde tendría que mejorar lo que dejó el gobierno anterior. Y más o menos así, el gobierno principal que Dios quería establecer en el Edén, ¿verdad?, fue interrumpido por causa del pecado. Entonces el hombre se le entregó las riendas, vamos a decirle. Entonces Dios va a venir a poner fin a esos 6.000 años que ya están pasando. También Dios va a traer de vuelta, como el pastor estaba diciendo al principio, el orden, pero a través de 28 juicios que están claritos establecidos ahí en Apocalipsis.
Juan, gracias a que Dios le reveló y él pudo escribir, nos mostró de lo que va a acontecer. La palabra profecía, como el pastor también decía hace rato, son sucesos contados de antemano y ya Juan nos reveló. Ahora, esos juicios, son 28 en total, están distribuidos en 4 grupos de 7 juicios cada uno. Y haciendo los cálculos más o menos, ¿verdad? 7 años equivalen a 84 meses y 84 meses dividido 28 sería 3. Es decir, cada 3 meses probablemente va a venir un juicio de Dios aquí en la tierra. Hago todo esto para que sepamos qué significa el periodo de la gran tribulación, para después entrar en lo que va a pasar ahí, lo que va a hacer Satanás y todos los ángeles que fueron arrojados. Voy a decir rápidamente cuáles son esos 4 grupos de juicios. Los 7 sellos, que está en Apocalipsis capítulo 6, también capítulo 7 y capítulo 8. Las 7 trompetas, que está en Apocalipsis capítulo 8, 9, 10 y 11. Los 7 truenos, del cual, si pueden poner ahí en pantalla, Apocalipsis 10, 4, vemos que Juan iba a escribir lo que significaba o de qué se trataba los 7 truenos, y se le dice: no, Juan, sella estas palabras que no vas a escribirlo. Ahí está, ahí en pantalla, pueden leerlo también. Pero hay que hacer un poco una salvedad en ese tema de los juicios de Dios. No lleva la idea de un Dios malo, déspota, tirano, tratando de aniquilar al ser humano. Esos juicios más bien llevan la idea de purificar la tierra y buscar el arrepentimiento de esos impíos. Así como cuando sale el sol, derrite la cera y endurece el barro, esos juicios de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la gente, aquellos cuyos corazones todavía no fueron preparados o no les alcanzó el mensaje del Evangelio, se va a derretir y algunos van a recibir a Cristo, porque en ese tiempo de la gran tribulación la iglesia sube. ¿Con quiénes va a tratar el Espíritu Santo? Con los judíos. Y en ese tiempo que es verdad de los judíos, salvación de los judíos, va a haber también gentiles, gente que no son judíos, que se van a salvar. Y así como sale el sol, el juicio de Dios, ¿verdad?, va a endurecer muchos corazones, porque muchos van a blasfemar y otros sus corazones se van a, se va a ablandar, se van a arrepentir, y los ángeles son los que van a predicar el Evangelio. Los ángeles en vivo y en directo, porque hoy tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestro privilegio es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería. Ahora, recalco, esos juicios que vienen no vienen para aniquilar al ser humano, vienen para purificar el medio ambiente, la tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a regresar con Cristo, y el Cristo nuestro glorioso va a reinar aquí sobre el planeta Tierra, una tierra nueva, un cielo nuevo, donde va a morar la justicia y donde ya no va a haber maldición. Entonces los juicios llevan la idea de purificación, no de aniquilación. Exactamente, como dije al principio, va a traer orden de vuelta, ¿verdad? Y también va a saciar el hambre y la sed de justicia, que habla Mateo capítulo 5, versículo 6, donde Jesús mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refiere eso? Para ir ampliando un poquitito, que hoy en día escuchamos mucho la frase: si Dios existe, si Dios está ahí, si Dios es amor, ¿por qué permite que inocentes mueran? ¿Por qué permite tal cosa, tal cosa? Entonces Él va a enjuiciar la tierra. ¿Por qué hay niños corriendo por las calles? Como si fuera que Dios de noche, mientras dormimos, se baja, fornica con alguna mujer y tiró el hijo ahí por la calle. Sí, ese es el resultado de la desobediencia del ser humano y de sus malas prácticas. Exactamente. Bueno, entonces son los 4 grupos, serían los 7 sellos, repito, las 7 trompetas, los 7 truenos y las 7 copas de ira de Dios. Todo esto está en Apocalipsis. Ahora, lo interesante en el periodo de la gran tribulación, pastor, y ahí si pueden poner en pantalla Apocalipsis 6, 15 al 17, lo interesante en el periodo de la gran tribulación es que ya no van a existir los ateos ni los agnósticos. ¿Quiénes son los ateos? Los que dicen no creer en Dios o que Dios no es necesario. Sin embargo, aquí Juan relata que los habitantes de la tierra que se van a quedar y que van a estar en ese periodo dicen esto: los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que nadie va a decir: yo no creo más en Dios. Quiere decir que ese tipo de personas, las que van a quedar, son los que le rechazaron a Dios, los malvados, los impíos. Exactamente. Entonces, en este marco, en este tiempo, los que nos están observando a través de este medio, es importante arrepentirse.
volverse a Dios y decirle: Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Nadie puede obedecer a Dios naturalmente o por esfuerzos humanos. Solamente si Jesús entra a nuestros corazones, cambia nuestra naturaleza, Él a través de nosotros nos va a devolver la imagen y semejanza la que tenía Adán y Eva antes de la caída. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted que no le tiene a Cristo? Si usted quiere escapar de todos estos juicios que vendrán, aceptarle a Cristo como su Señor y Salvador y decirle: Señor, líbrame, revélate a mi vida, perdona mis pecados. Así de sencillo. A eso la Biblia lo llama gracia, favor inmerecido, un regalo de Dios. Dani, ¿podés sintetizar entonces concretamente? La tercera gran rebelión es futura, un futuro próximo en el periodo de la gran tribulación. Exactamente, donde Satanás, hay algo que tenemos que aclarar bien. Satanás va a ser visible, va a ser palpable, él se va a humanizar, se va a materializar y va a estar entre los seres humanos. Ya no vamos a tener una imaginación de cómo es él. Ahora, tampoco hay que rasgarse la vestidura cuando decís eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos casos de ángeles que se han materializado y han cobrado forma humana. Un caso así específico nomás. Cuando María estaba en el sepulcro, al tercer día, al domingo de la mañana, fue al sepulcro a buscar a Jesús. La piedra estaba removida y había un ser sentado sobre la piedra y ella no le reconoció, pensó que era el jardinero, pensó que era el hortelano. Le dijo: ¿dónde le han puesto a mi Señor? Figura humana. Ella ni siquiera se escandalizó. ¡Ay, señor ángel! No. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahí hay un caso clarito donde estos seres tienen la capacidad, cuando entran en este portal, en esta dimensión, de cobrar forma humana. Satanás con todos sus ángeles también cayeron con las mismas cualidades. Ellos, al entrar en este portal, pueden materializarse y cobrar la forma humana. Y hay muchos otros casos en la Biblia, como el caso, por ejemplo, ahí de Lot. Cuando vinieron esos dos ángeles, toda la ciudad se volcó y quisieron tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eran hombres muy lindos, varones muy lindos, muy bien parecidos. Y muchos, y dice la Biblia, muchos hospedaron a ángeles sin saberlo. Bueno. Así es. Bueno, ¿cómo va a tramar, cómo va a planear Satanás la tercera gran rebelión? Justamente hoy en día él trabaja con su arma favorita, que es el engaño. Hoy en día Satanás se esfuerza en hacerle creer a las personas que Dios no existe, que no es necesario un Dios, no existe el infierno, que esto, que lo otro, no hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque él está buscando despoblar el cielo y poblar el infierno. Pero una vez que esté dentro del periodo de la gran tribulación, como dije hace rato, ya no va a haber personas que no crean en Dios. Entonces, ¿cuál va a ser su arma ahí? Él va a engañar, y como decía el pastor hace rato, va a hacerle creer a las personas que se quedaron de que Dios es malo, que por esa razón está tirando juicio, que por esa razón les dejó ahí tirados, y entonces va a pedirles que se asocien con él y va a tener una capacidad de persuadir a las personas, porque la Biblia dice que incluso engañarán a los escogidos. El padre de la mentira. Va a hacer señales, tiene prodigios. un PhD en el engaño, experto en el engaño. Así mismo. Padre de la mentira. Entonces yo me imagino que él las mentiras que va a decir: bueno, asóciense conmigo, nosotros vamos a hacer esto. Entonces termino con esto, donde vamos a Apocalipsis capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 19, donde encontramos cuál es el propósito de rebelarse en contra de vuelta de Dios, y es para cuando Cristo venga por segunda vez, cuando se concrete lo que sería la segunda venida de Cristo, que habla en Apocalipsis capítulo 19, donde usted y yo, por fe, hoy, usted y yo vamos a venir con Él de vuelta aquí, después de los 7 años de tribulación, montado en caballos blancos. Caballo blanco. Y la gente habla de eso. En el cielo hay caballos. Vamos a venir montados en caballo. Usted, si se porta bien, va a venir montados en caballo blanco. Lee Apocalipsis capítulo 19. Así mismo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21 habla de eso, así que no se escandalice. No se escandalice. Si hay caballo acá abajo, hay caballo allá arriba. Y sí. Sencillo. Entonces él va a venir por segunda vez, y allí es donde Satanás le va a decir a las potencias que se van a quedar, porque va a haber gente que va a sobrevivir el periodo de la gran tribulación. Claro, no porque va a estar la última gran batalla, la gran batalla que va a ser en el valle del Armagedón, la batalla de Dios, donde Dios le va a congregar a todos estos grandes ejércitos. Va a estar ahí, con todo respeto, a lo mejor va a estar Putin, va a estar este chinito, va a estar ahí todo con sus ejércitos, porque el diablo los va a engañar. Y estamos en ese escenario. En mi humilde opinión, probablemente la coalición encabezada por los rusos
la que habla ahí en Ezequiel capítulo 38 y 39, probablemente, uso la palabra probablemente, va a ser el señor Putin que va a estar encabezando esa guerra descrita en Ezequiel 38, 39, que todavía no es Armagedón. Y todos los aliados, Libia, Togarma, Turquía, son los que están recibiendo apoyo y tecnología rusa. ¿Casualidad? Si hace 2500 años no existía la palabra Rusia, no existían esas potencias que hoy están ahí, con otros nombres, pero que están ahí en el Medio Oriente, que es el foco del huracán. Y acuérdense que ahí están los principados, las potestades, porque ahí empezó el mundo y ahí va a terminar el mundo. Bueno. Y ahí va a ser espectacular, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser espectadores de lo que va a ser esa tercera gran rebelión, ¿verdad? Pero estando detrás de Jesús, detrás de nuestro capitán, de nuestro general. Y él dice la Biblia que su ropa va a estar ensangrentada, pero ya no con su sangre, sino con la sangre de los enemigos que va a venir a estar. Qué terrible, qué tremendo. Y esta es historia. Entonces estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando fin del mundo, verdad o mentira. Estamos hablando del aspecto espiritual que empuja toda esta maldad que describe la Biblia, la palabra del Señor. Cristian nos habló acerca de esa rebelión que ocurrió antes de la fundación del mundo, Lucifer con sus ángeles. Y cuando hablamos de antes de la fundación del mundo, estamos hablando del ser humano sobre el planeta Tierra que tiene 6000 años. Mire, la Biblia nos cuenta que nuestro Dios es tan poderoso. No se habla simplemente de un universo, se habla de un multiverso. Multiverso. La ciencia hoy maneja esos términos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creador. En 6 días creó el planeta Tierra, los que habitan. El 7º descansó de esta obra en forma personal y particular, pero Él sigue creando, 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 creando. Dios Todopoderoso. En este marco quiero hacer una reflexión. Si hay algo que usted le pida a Dios y no existe en el universo, quiero contarte que tu Padre Celestial es creador. Va a crear, va a inventar para vos eso que le pedís que no existe. Lo va a hacer. Dios Todopoderoso. Una cuarta rebelión que mencionamos aquí en este material para simplemente poder entender todo este espectro. Mire, Dani habló de la tercera rebelión angelical que tiene que ver con el final de los tiempos, con el final del mundo. Estamos hablando del mundo espiritual detrás de todo lo que está pasando acá en el marco físico, natural. Y va a haber una cuarta gran rebelión después del milenio. Yasmine, ¿hay alguien que nos conecta? ¿Está conectado? ¿Quiere decir algo? Se escucha, ¿verdad? Quiero dar también una pequeña referencia referente a los que se van conectando y todo, ¿verdad? En todo lo que se está hablando y se está mencionando son misterios de los últimos tiempos, ¿verdad? Y nacen algunas preguntas justamente que se enviaron en Instagram y en otros medios masivos, que muchas de las cosas que estamos mencionando, que se está hablando, puede perturbar de algún modo tu concepto teológico, ¿verdad? Claro. Porque muchos van a tener esas dudas, porque son temas que no se hablan en la teología convencional, pero esa es la idea, de que vos hagas tu pregunta, de que vos digas, pienso esto, no. Una de las preguntas que justamente se lanzó para que vos puedas responder es si los ángeles tienen libre albedrío o no. Claro que sí. Aún nosotros conservamos, después de que Cristo murió, nos lavó, nacimos de lo alto, conservamos el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Yo lo veo como una moneda de 2 caras. La primera cara es libertad para que hagas todo cuanto venga en tu mente, cuanto se te cruce por la mente. Y la otra cara de la moneda es, eres responsable por todas tus decisiones, por lo que decís y por lo que no decís, por lo que haces y por lo que no haces. El ser humano posee el libre albedrío. Cuando estemos allá arriba, seguiremos teniendo la libertad y la capacidad de tomar decisiones en base ya a la experiencia aquí en la tierra. Y los ángeles también tienen libre albedrío. Dios no crea robot, donde dice, sí Señor, te obedezco, te amo Jesús, te quiero, te amo, te obedezco. No, crea seres libres. Y usted, con esa libertad que Dios nos ha entregado, decidimos en un mundo sucio y pecaminoso honrar su palabra, obedecer su palabra, confiar en su palabra, porque este es el todo del hombre, lo dijo el hombre más sabio de la tierra, Salomón. El fin de todo discurso es este, dijo él: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Y es lo que yo te paso nuevamente en esta noche. Mire, teme a Dios, guarda sus mandamientos, y para temer a Dios y guardar sus mandamientos hay que conocerlo y hay que leer y escudriñar las Santas Escrituras.
Otra pregunta también. ¿Cómo me doy cuenta que estamos en el final de los tiempos? Bueno, número uno, ya la ciencia está hablando de un apocalipsis ecológico, está hablando de un apocalipsis energético, está hablando de un apocalipsis económico, está hablando de un apocalipsis moral. Mire, si miramos desde el punto de vista humano, físico, ambiental, aún la NASA está advirtiéndonos de que vienen meteoritos, hay elementos que van a venir a chocar con la Tierra, contra la Tierra, y está en Apocalipsis capítulo 9 que un meteorito se llama ya, tiene nombre y todo, Ajenjo. ¡Bum! Va a chocar con la Tierra y esto se va a descoyuntar. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Y al medir las palabras de Jesús y al compararlo con lo que hoy está pasando, con la palabra de los apóstoles dijeron en los finales de los tiempos, ¿qué habría? Una de las señales es el carácter corrupto de las personas. ¿Cómo usted ve? Aquí en nuestro medio, ahí afuera, la corrupción que hay es impresionante. Otra de las características que digo es la violencia, la maldad, el desamor. Mire, y hay otro elemento, por ejemplo, las potencias, dice, de los cielos van a ser convenidos, terremotos, hambres, pestilencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Todo lo que dijo Jesús hace 2000 años. Señales del tiempo del fin. Ok, entonces entro hablando un poco de la Por cuarta favor. rebelión. Bueno, pueden seguir enviando sus preguntas, todas las dudas que tengan en Facebook como también en Instagram, ¿verdad? Bueno, y entonces hacemos la aclaración para los que nos están mirando. Entonces ya estamos redondeando la idea, estamos hablando De la cuarta gran rebelión. ahora. la cuarta rebelión angelical en el marco, en el contexto del tema que hemos anunciado. ¿Cuál es el marco que hemos anunciado? El tema que hemos anunciado, fin del mundo, verdad o mentira. Y estamos hablando del aspecto espiritual, estos ángeles que interactúan con nosotros. Hay un mundo paralelo, un mundo espiritual bien poblado, bien organizado. Cristian nos habló de esa rebelión, la primera que ocurrió allá en el Edén, antes del Edén, en ese mundo antes del ser humano sobre la faz de la tierra. Ezequiel 28, Isaías 14. Jonathan nos habló de la segunda gran rebelión. Mire, ahí en Génesis capítulo 6, los ángeles con las hijas de los hombres nacieron los nefilines, es decir, los gigantes. Dani nos habló de la tercera gran rebelión, la que va a ocurrir en breve. Satanás va a ser arrojado aquí a la tierra y va a estar actuando con su hijo humano, el anticristo y el falso profeta, que son seres que están siendo formados allá en el abismo. Y ahora vamos a hablar de la cuarta gran rebelión, que va a ser después del milenio, después de que Satanás sea suelto nuevamente de su prisión. Totalmente. Bueno, mientras si William me puede ayudar con Apocalipsis 20, 7 al 8, así voy a dar una pequeña base para que podamos entender mejor. Cuando hacemos referencia a la cuarta gran rebelión, es porque vamos a estar hablando del término de los 1000 años, ¿verdad?, de Cristo gobernando sobre la tierra. También en este versículo podemos entender y conocer que va a haber una última gran rebelión angelical, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes van a estar involucrados en esta batalla, vamos a saber quién va a estar bajo el control del planeta y vamos a poder subdividir eso. Vamos a leer un poco Apocalipsis 20, versículos 7 al 8. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Muchos comentarios dicen que prácticamente se va a repetir nuevamente un nuevo Armagedón, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de reunirlos para la batalla, al número de los cuales es como la arena del mar. A lo que hace referencia es que van a ser muchísimos, ¿verdad? Hay algo muy importante referente a este contexto y al versículo, ¿verdad? Va a haber una gran rebelión en el milenio estando Jesús gobernando. Y la Como pregunta, lo hubo en la eternidad, totalmente. estando Dios, la gran pregunta es ¿quién le instigó o influenció en Lucifer? Pudo haber habido un Satanás antes de Satanás allá en esa eternidad para que Lucifer se rebelara contra su creador. Mire, y en el periodo que estás hablando de la cuarta rebelión, después del milenio, la gloria de Dios va a estar ahí, la presencia del mismo Cristo. Y la tremenda pregunta que me hago, digo, ¿qué medio va a usar Satanás para volver a engañar a todas esas personas que ven la gloria de Dios y que experimentaron la gracia de Dios? Dice, va a engañar a las naciones. Totalmente. Y algo referente a lo que dijo, ¿verdad?, sobre el pecado de la rebelión. Esto no va a ser protagonizado como en el Edén por Adán y Eva, sino va a ser protagonizado por millones y millones de personas, ¿verdad?, que se van a levantar contra los santos. Y hay algo muy llamativo acá que me llamó mucho la atención referente al comentario que hiciste, ya que Satanás va a ser suelto por los 1000 años, ¿verdad?, en el reinado directo de Jesús sobre la tierra.
En ese proceso Satanás estaba inactivo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esto porque, de este modo, ¿cómo será que de alguna manera fue todo perfecto, no había todas las patologías sociales que hoy encontramos en este contexto, ya sea crímenes, ya sea violencia? Porque muchas veces culpamos a las cosas externas, por ejemplo, porque hay esto, entonces yo me comporto de este modo. Pero en medio de ese contexto va a haber un grupo que se va a rebelar nuevamente, ¿verdad? Y me gustó mucho el comentario que diste referente a ello, porque decía que el pecado mora en nosotros, el pecado está dentro de nosotros, y muchas veces queremos culpar a lo exterior o a lo que está afuera, cuando en realidad eso está en nosotros, Por eso ¿verdad? es que en ese marco, en ese contexto, Dios va a mostrar que el problema no es Satanás, sino el problema es el hombre. Su Claro. corazón de continuo está el mal. Así mismo. Y otro dato muy importante, o sea que al final de los 1000 años el hombre se va a rebelar contra Dios, ¿verdad? En la primera oportunidad que tenga. O sea que el problema mayor no está en lo exterior, sino que el problema mayor está en nosotros mismos, ¿verdad? Y eso. Otra pregunta también, ¿cuántos tipos de personas va a haber en ese tiempo milenial? ¿Verdad? Muchas personas se preguntan eso. ¿Estarán los glorificados, ¿verdad?, que resucitarán en Cristo, y los cuerpos mortales, que también van a ser tomados? Y que permanecieron, creo que en el versículo habla de los hijos de los hijos. ¿A qué hace referencia con eso, pastor? Ahí en el periodo de la gran tribulación va a haber gente normal, natural, y esos 1000 años probablemente va a ser el ajuste de esos primeros 1000 años que hubo aquí de Adán a Noé, donde hubo tremenda maldad, y en esos años donde va a gobernar Cristo, donde va a morar la justicia, la gente que sale del periodo de la gran tribulación, que va a ser algo así como algo así como 500 millones de personas, van a entrar y eso se va a volver a repoblar el mundo, gente natural, y vamos a estar nosotros los glorificados y van a estar los ángeles, 3 tipos de personas ahí interactuando, y el propio Cristo gobernando ahí desde Jerusalén. Y otra cosa también que se menciona mucho, que va a ser la gran potencia mundial, ¿verdad? Sí. Correcto, de ese modo, o sea, de nivel masivo, tipo, y va a haber un ataque contra Israel en ese contexto. En ese marco, en el periodo de la gran tribulación, se va a levantar cuando Satanás sea suelto de su prisión. Él va a empezar a engañar a las naciones, no a nosotros que estamos ya glorificados, estamos salvos. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que son parte de la primera gran resurrección. Hablando del rapto, somos parte de la primera gran resurrección, la muerte segunda no nos alcanza. Va a haber una gran rebelión, la final, después del milenio, pero va a ser para la gente natural, no para aquellos que venimos del cielo con Cristo a gobernar con Él aquí sobre la tierra por 1000 años. Eso es importante aclarar. Y luego, al final, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego, donde ya va a estar el falso profeta, va a estar ya el anticristo y todos aquellos que han hecho maldad e injusticia. Capítulo 20 de Apocalipsis, ahí habla del juicio ante el gran trono blanco. Ese es el juicio de los muertos, la segunda gran resurrección, pero para muerte y condenación. Otra pregunta justamente que enviaron es, ¿quiénes van a adorar a la bestia? ¿Quiénes van a adorar a la bestia? La van a adorar los que tienen la marca. Ese es otro tema para una conferencia muy interesante. La marca, los que tienen la marca. Y los que adoraron a la bestia son los impíos, la gente que le ha dado la espalda a Dios y las personas que van a estar bajo el engaño demoníaco. Otra pregunta, ¿qué hará el mar? ¿Viste que hace una pequeña referencia que entregará a los muertos? ¿Sí? Y probablemente en ese marco de Apocalipsis capítulo 20, el mar va a entregar a sus muertos. Está hablando del tiempo de Noé. La gente que fue anegada bajo las aguas, ahí están los nefilines, los gigantes, etcétera. El mundo impío, el mar va a entregar a sus muertos, porque muerte en el sentido médico es la separación de la parte física de la parte espiritual. La parte física va al polo porque somos polo, y la parte de adentro va a rendir cuenta a su creador. Entonces muerte es separación. ¿Y qué es la resurrección? A la inversa. El alma se vuelve a pegar con su propio cuerpo. ¿La pregunta era? Referente al mar. Al mar. Bueno, y el mar va a entregar a sus muertos, porque el mar probablemente en el tiempo de Noé, ahí encarceló a muchas almas, a muchos espíritus, y en el juicio del gran trono blanco el mar va a entregar sus muertos, el infierno va a entregar sus muertos, el Hades va a entregar sus muertos, y todos ellos van a ser arrojados al lago de fuego. El infierno es un lugar transitorio, es una cárcel donde van las almas de los impíos a ser atormentados, a esperar el día del juicio ante el gran trono blanco. El lago de fuego ya es un lugar eterno, permanente, para siempre, jamás el tormento, el llanto y el crujir de dientes. Para eso vino Jesús, para librarte de ese lugar. Pero tú tienes el libre albedrío. Obedece por favor la palabra del Señor. Tenle a Cristo como modelo de conducta y vida. Mire,
y no vas a ir a parar en ese lugar, porque el infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás, los ángeles rebeldes y para aquellos que le siguen al diablo. No le siga al diablo, sígale a Cristo, por favor. ¿Podemos responder una última pregunta? Última pregunta. Ok, ¿cómo será? Viste que menciona que el diablo ya fue juzgado y ya se ejecutó la sentencia. ¿Cómo será en ese contexto? Bueno, el diablo, cuando vino Jesús, espiritualmente se le quitó el poder, se le quitó la autoridad que tenía sobre el ser humano, porque la redención, la primera parte de la redención constituyó ahí en el Calvario la muerte de Jesús, donde el alma es lavada por su preciosa sangre, y la segunda parte de la redención tiene que ver con la tierra. Dios va a entregar, Zacarías capítulo 14, va a redimir la tierra, va a entregar esta tierra maldita otra vez a los hijos de los hombres. Y Satanás ya fue enjuiciado, se le despojó del poder, y ese poder hoy lo tiene la iglesia. Lucas 10:19, y aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El problema es que usted y yo, mire, no indagamos en la ley del Señor, no reclamamos nuestro derecho. Satanás tenía derecho sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu economía. Ahora tú tienes poder sobre él de quebrar maldiciones en el nombre poderoso de Jesús. Ella vino juicio en ese aspecto, pero va a venir un juicio, el juicio final, donde él va a ser apresado, va a ser arrojado al abismo por 1000 años, luego va a salir del abismo y va a ser arrojado al lago de fuego. Esa es su sentencia final por la eternidad de las eternidades, sin prisa, sin pausa, para siempre, jamás. Juliano, ¿qué tenés para decir a la juventud? Buenas tardes, buenas noches, parece que ya es. Soy Juliano Sarudvi, tengo 15 años por si acaso, porque es la primera vez que estoy acá. Seguro ya le vieron los otros paneles a ellos, es mi primera vez. Como jóvenes, siempre nos enseñan y nos hablan que Jesús está cerca, que van a desaparecer personas, y queremos saber, buscamos y vemos películas, vemos el remanente, el arrebatamiento, descargamos plataformas para saber, porque está impregnado en nosotros el saber de cómo y cuándo va a venir Jesús. Es por eso que personalmente me centré mucho en este tema y leí un versículo que me llamó mucho la atención, que está en 2 de Pedro 3:10 y habla, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Es por eso que cuando hablamos sobre ladrón, creemos que no vamos a esperarle y no vamos a saber el día ni la hora en el cual Jesús va a venir. Es por eso que debemos estar preparados. Y me centré en 2 puntos de cómo prepararnos a la luz de la venida de Jesús. Y el primer punto que vi, también leí un libro que es de acá, el autor es muy difícil, su nombre, se llama Wallace Wavis, y habla de que una de las formas de poder estar preparados para para la venida de Jesús, para el rapto, que no es la segunda venida de Jesús, que es totalmente términos diferentes, es estar llevando una vida piadosa y de obediencia. Y dice, en inglés, habla y dice, the Christian be different and not weird, que habla de que los cristianos deben ser diferentes, pero no raros. Que habla de que realmente seamos luz, de que podamos diferenciarnos de personas que están en nuestro entorno y que nuestras reacciones puedan ser diferentes a las otras personas, independientemente de la circunstancia en que estemos. Y que realmente podamos demostrar que Jesús vive en nosotros. Y para hacer más rápido esto, porque parece que hablo mucho, el segundo tema para centrarnos sería, acá anoté porque no me está viniendo en la cabeza, sería de invertir nuestro tiempo en situaciones y en momentos que realmente vale la pena. Porque no podemos asegurar un mañana, pero sí podemos asegurar que cada día que pasa estamos un día más cerca de Jesús. Y estamos un día más cerca de su venida. Por eso, invertir nuestro tiempo en momentos, en Dios y en personas que valgan la pena. En Dios, viviendo un día a la vez, porque capaz hablamos de fin del mundo, demasiado tocamos el fin del mundo y cuestiones así que el pastor ya explicó que no va a haber un fin del mundo, pero hoy puede ser tu fin del mundo. Puede ser la última vez que vos estés escuchándonos, puede ser mi última vez. Es por eso que les animo a que podamos vivir un día a la vez y que podamos realmente
entender que no somos ilimitados y que debemos centrarnos en lo que es Jesús. Sigamos esta carrera, les animo a que podamos seguir y que podamos realmente demostrar que Jesús vive en nosotros y vivir una vida conforme a la que Él quiere, porque esa es la misión por la cual fuimos llamados. Y otra cosa, Él nos ama muchísimo y quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Muchas gracias. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, vamos cerrando esto, cerrando ya. Y sí, vamos cerrando entonces, como materia o como elemento de reflexión antes de irnos es el objeto de tu fe. Revisa, por favor, el objeto de tu fe. Usted me dirá, yo tengo mi religión, tengo... No. Tu objeto de fe, ¿en quién pusiste tu confianza? Los que estamos acá, este servidor, hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Creador del universo. Murió, resucitó y está sentado a la derecha del Dios Padre. Y porque Él murió y porque Él resucitó, yo voy a también resucitar de entre los muertos y voy a estar donde Él está, en la casa del Padre. Entonces, tu objeto de fe, por favor, si no es Jesús, mire, coloca tu fe, tu esperanza en su palabra en Jesús. Dani, ¿algo más? Sí, la pregunta que algunos están haciendo es si una vez que estemos con Dios ya en el reino de los cielos, ¿habría o tendríamos de vuelta, así como Yasmine preguntó acerca de los ángeles, si tienen libre albedrío? Y ahora preguntan si nosotros, los que ya fuimos redimidos, estamos allá, tendríamos de vuelta libre albedrío y si habría la posibilidad de pecar de vuelta ya en la eternidad. Yo allá, si es que te portás bien, Dani, te voy a reconocer. Allá en los cielos, te voy a reconocer. Así como Abraham, el rico, etcétera. Hay muchos casos en la palabra de Dios donde vamos a tener identidad, va a haber continuidad, pero no va a haber ya casamiento allá arriba como lo hay aquí en la tierra, bendecido por Dios. Vamos a ser como los ángeles, dice, que no se dan en casamiento. Eso no quiere decir que hay teorías o hay enseñanzas que dicen que los ángeles son asexuados. Bueno, nadie le levantó la pollera al ángel, sí, para... Ese es otro tema para hablar. Usted y yo, Jesús resucitó entre los muertos. ¿Jesús qué era? ¿Verdadero hombre? Verdadero Dios. Resucitó completo, ¿verdad? Y así completito está allá arriba. Y va a volver completito también. Pero allá arriba no hay necesidad de la relación, no hay necesidad de la procreación, porque ya es otro mundo. Aquí abajo sí, Dios dio esa capacidad a los seres humanos. Y me preguntaste qué era. Sí, tendríamos de vuelta el libre albedrío también allá. Claro, tendríamos el libre albedrío, pero ya una conciencia como la que tuvo Jesús, donde fuimos entrenados y preparados en un mundo sucio, en un mundo pecaminoso, y fuimos más que vencedor. En un mundo donde no hay maldad, donde no va a estar el diablo, donde no va a haber pornografía, donde no va a haber televisión, donde no va a haber novela, donde no va a haber violencia, el ambiente de la pureza del reino, con una conciencia limpia y siendo más que vencedor. Nuestra alma que se gestó acá como guerreros, mire, de la obediencia y de la santidad, en un ambiente tan sucio y podrido, allá arriba, por supuesto, que ni siquiera se nos va a cruzar por la cabeza, mire, pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque el humo del tormento del diablo, de Satanás, de los impíos va a ser ahí y va a decir, no me conviene pecar, me conviene obedecer a Dios para mantenerme en este ambiente tan precioso. ¿Está conmigo? ¿De qué estuvimos hablando? Fin del mundo, ¿verdad o mentira? Bueno, lo que estuvimos hablando es lo que está detrás de bambalinas, el mundo espiritual angelical. Primera rebelión, segunda rebelión, tercera rebelión, la cuarta rebelión, la que va a ser, mire, después del milenio. Y aquí la reflexión de Juliano, ¿cuál es? Agarrarnos de Jesús, vivir todos los días agarrados de Jesús. Hay mucho más que hablar, pero nos quedamos acá. ¿Qué les parece?